Soy Tony Diego de la empresa 42 Tech, ubicada en Castellón y ahora también en Nueva York, Estados Unidos. Nuestra empresa, en concepto, es lo que para el mercado de la descontaminación y la desinfección sería el oxígeno en el aire. Realmente lo que nosotros solucionamos es el hecho de no introducir productos químicos para conseguir la descontaminación y la eliminación de productos nocivos, tanto orgánicos como inorgánicos. Nuestro producto en particular tiene una ventaja competitiva en el hecho de que puede hacer esta misma función tan solo utilizando lo que sería una luz, que puede ser luz solar o incluso artificial, para conseguirlo. Es decir, no hay ningún otro producto que pueda conseguir el mismo rendimiento para hacerlo. Nuestro modelo de negocio, por lo tanto, debe de contemplar todas las industrias en las cuales podemos participar, pero principalmente para nosotros sería en el sector de la construcción. Es decir, el 80% de los ingresos para nuestra empresa vendrían de empresas que producen materiales que van destinados al sector de la construcción. Para ello tenemos una atracción en el sentido de haber puesto estos productos en manos de nuestros principales empresas identificadas en estos sectores para testearlo dentro de su cadena de valor. Para ello hemos construido un equipo potente que ya tiene experiencia en este sector, tanto de la parte tecnológica como de la parte industrial, el escalado, para poder participar en todas estas oportunidades. Nuestra competencia nos sorprende porque es precisamente la que nos está pidiendo hoy en día nuestro producto para compararlo y contrastarlo con su existente. Por ello, nuestra hoja de ruta supone en la capilarización de nuestros productos a través de varios canales de distribución, incluyendo distribuidores directos, venta directa, venta por internet, también participación con joint ventures, con value-added resellers, lo que nos permite hacer una financiación relativamente fácil desde el punto de vista de inversor, ya que podemos autofinanciarnos desde la primera planta de construcción, que es relativamente económica. Esto daría paso a que nuestros inversores podrían contemplar una salida de la empresa tanto por la venta de acciones directamente a la empresa matriz en un multiplicado elevado de su participación original. El uso de los fondos sería directamente para lo que es el escalado de nuestra planta piloto a una industrial, y lo hace especial en el sentido de que podemos pivotar sobre esta planta para poder producir diversos materiales. Gracias por su atención. Saludos.